Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:10 en la mañana. En mi comentario referí, como siempre hago en este espacio, crítica constructiva, argumentada, la libertad de expresión le permite a la gente coincidir o discrepar con quien les habla. Al final del día, soy un ciudadano de carne y hueso que tiene esta maravillosa oportunidad de utilizar el micrófono para dirigirme a ustedes, a mi audiencia. Mi audiencia comparte, coincide o discrepa con mi opinión. Yo genero una opinión respetuosa, pero frontal. No estoy de acuerdo con la utilización de los términos. Digamos, desde la óptica de algunos pudo haber tenido razón el presidente de la CONAIE, pero creo que no es la manera. Creo yo. Opino de esta manera y nadie me va a cambiar esa forma de pensar, porque alguna vez tenemos que entender que este país tiene que migrar a otro tipo de política. Esto matiza, digamos, una situación de confrontación entre el movimiento indígena y el gobierno. ¿Qué piensa Pedro Donoso? Y quiero partir la conversación con él. Vamos a analizar un poquito los 4 meses de Noboa que cumplió el pasado sábado. 4 meses el 23 de marzo, el pasado sábado. Pero además, esta semana, en la antesala del Viernes Santo, hoy es miércoles santo, está cerrando justamente con esta polémica entre Leonidas Issa y el presidente de la República. Pedro, querido, qué gusto. Gracias, Fabricio, la invitación. Encantadísimo estar acá. ¿Cómo leemos este episodio de confrontación? Leonidas Issa me dijo acá el lunes en entrevista que en los 4 meses de gobierno, el gobierno no le ha abierto la puerta a un diálogo frontal, abierto con el movimiento indígena, básicamente algún emisario del Ejecutivo, pero no hay este acercamiento. En alguna entrevista el presidente igualmente cuestionó a Leonidas Issa, y ayer Leonidas Issa utilizó términos muy duros para referirse al presidente. ¿Qué significa eso? El 2025 ya está aquí, digamos. Es decir, que empezó la campaña presidencial del 2025 con una primaria que será la de abril, finalmente, de la consulta popular. Es decir, uno no puede analizar, digamos, las declaraciones de Issa sin entender el contexto político y sin entender que el 2024 es un año electoral y preelectoral de cara finalmente al 2025. Entonces, para mí es evidente que finalmente lo que quiere o lo que podría querer finalmente el presidente de la CONAIE es empezar a ganarse ese espacio, ¿no es cierto?, incluso con términos duros, para empezar a ser un referente de la oposición, porque si uno regresa a ver, yo no tengo la capacidad de identificar a un solo opositor claro del gobierno de Noboa. Es decir, es una de sus ventajas finalmente. La oposición está absolutamente diluida. Es decir, tú no tienes un opositor claro, no tienes un antagonista del protagonista Daniel Noboa. No lo tienes. La Revolución Ciudadana no lo es. No lo es, está claro que no lo es. Evidentemente, el Partido Social Cristiano no lo es, Construye no lo es decir, no hay de una u otra manera claridad en un antagonista Daniel Noboa. ¿Y esto no había pasado en los últimos tiempos, Pedro? No. Porque no, siempre, claramente. a ver, tú tuviste a Rafael Correa 10 años en el poder y sus contradictores estaban claramente identificados. Así es. Tuvimos a Lenín Moreno y su contradictor era Revolución Ciudadana del correísmo. Tuvimos a Guillermo Lasso y su contradictor era el correísmo, movimiento indígena. Después tenemos hoy a Daniel Noboa y no hay un contradictor así abierto. Yo no tengo la capacidad de leer. ¿Y los indígenas? Empiezan a hacerlo. Ellos, ahora. Empiezan a hacerlo con hechos específicos como, por ejemplo, la violencia en Palo Quemado, como, por ejemplo, la consulta popular. Por eso la consulta popular se convierte finalmente en un hecho supremamente importante, no en sí mismo la consulta popular, sino de cara al 2025. La consulta popular como una primaria que va a organizar o a desordenar el tablero electoral, digamos, en este país, ¿no? Pero ¿qué alcance puede tener este inicio de esta oposición de este sector social? A ver, varios alcances podría tener, y yo creo que hay que regresar a ver finalmente las cifras, ¿no? Y también es supremamente interesante, es decir, Noboa, el gobierno de Noboa sí es un caso de estudio profundamente importante, ¿no es cierto? Primero por su evolución en las cifras, ¿no es cierto? Y voy a utilizar como recurso de análisis perfiles de opinión. Oye, antes de que hables de eso, me parece que el primer caso de estudio es cómo ganó. Evidentemente. ¿Cómo pasó a la segunda vuelta y cómo ganó? Y ahí, digamos, yo recién en un congreso de comunicación política enarbolé, digamos, o desarrollé esta hipótesis, esta intención de analizar, ¿no es cierto? Y claro, para mí el clivaje de lo bueno y de lo nuevo y lo viejo, que es tan repetitivo, funciona muy bien para entender el fenómeno Noboa, pero después uno empieza a analizar y dice, en verdad Noboa representa lo nuevo y quizás lo nuevo no era Noboa, sino era la situación.
¿no? Karl Jaspers, yo estoy supremamente obsesionado con ese concepto, ¿no es cierto? Él era un filósofo de inicio del siglo XX que desarrolló este concepto de las situaciones límites, ¿no? Entonces, una situación límite es lo que no conocemos y que requiere de herramientas que nunca conocemos y que no tenemos finalmente para enfrentar, digamos, adversidades que no controlamos, ¿no? Yo creo que en sí mismo Noboa no era lo nuevo, sino las circunstancias fueron lo que hicieron que él sea lo nuevo, ¿no? Es decir, algo totalmente distinto. Ese es el primer análisis. Y el segundo análisis es las cifras que nos daba Perfiles de Opinión a finales de enero, ¿no? Un presidente con una altísima popularidad. 85% decía Perfiles. Exactamente, pero además no solo eso, sino que logró bajar el pesimismo a unos niveles bastante interesantes. Guillermo Lasso, en su capacidad, logró que este país sea profundamente pesimista. En promedio, decía Perfiles de Opinión, en el 2023, 9 de cada 10 ecuatorianos. ¿Capacidad o incapacidad? Capacidad para generar pesimismo, digamos, ¿no? O sea, una cosa absoluta. O incapacidad para generar optimismo. Exactamente, o incapacidad para gobernar, lo dejamos ahí, ¿no? Pero, digamos, en promedio, ¿no es cierto? El 2023 generó 9 de cada 10 ecuatorianos pesimistas del presente, ¿no? Noboa, no sé si queriendo o no queriendo, lo bajó finalmente a 5 de cada 10 pesimistas, ¿no? Y, digamos, esto era finales de enero, y ahora las cifras nos dicen que el pesimismo empieza a aumentar, y esto está correlacionado con, digamos, la caída en su valoración de gestión, ¿no? Es decir, 11 puntos te dice la misma Perfiles de Opinión, ¿no? Y eso es bastante interesante yo creo que uno de los primeros elementos de análisis finalmente sobre el gobierno de Noboa. Ahora bien, yo decía, y lo he comentado con la audiencia en estos días, para mí, abril es un mes clave para establecer el derrotero del presidente de la República, tanto su presente cuanto su futuro. ¿Por qué? Pasa Semana Santa y el lunes ya tendrás el IVA al 15%. Yo no tengo idea, más allá de algunas previsiones, qué sé yo, pero ni siquiera los especialistas todavía miden la real magnitud de lo que va a significar en la economía de a pie, o sea, de la clase media, de la clase baja, el aumento de 3 puntos en impuesto al valor agregado. Creo que ese es un primer elemento. Termina la primera semana de abril y tendremos un segundo elemento. Se acabó el estado de excepción. Yo creo que este fin de semana tuvimos una situación muy crítica en materia de seguridad o de inseguridad, alrededor de 30 muertes violentas, entre ellas el magnicidio de la alcaldesa del Cantón San Vicente. Ayer incluso el presidente de la República, no sé qué tan positivo para su imagen haya sido verlo en sociovivienda con chaleco, con casco. O sea, yo en lo personal no creo que un presidente está para eso tiene su equipo de seguridad, pero el presidente lo hizo. Pero tú tienes el tema de seguridad. Te quedas ya sin estado de excepción y sin poder renovarlo a la espera de que gane la pregunta de la consulta vinculada a que los militares puedan participar siempre en tareas complementarias de seguridad con la policía sin necesidad de estado de excepción. Y lo otro, la consulta popular el 21 de abril. Entonces tienes 3 elementos que creo que pueden marcar la cancha de cara al resto del año y de cara al 2025, que bien dice Pedro Donoso, ya está aquí. ¿Cómo ve usted esta reflexión, Pedro? No, totalmente, digamos, y además no solo estos hechos, sino las expectativas que generan, ¿no? Es decir, me suben el IVA y finalmente no hay gestión, no hay inversión pública, no hay medicinas en los hospitales, es decir, la situación sigue siendo igual y no hay, digamos, una justificación del incremento, digamos, de impuestos, ¿no es cierto? Para mí, la consulta popular es clave. Finalmente, la consulta popular se convierte, lo repito, en una primaria del proceso eleccionario de cara al 2025, pero además es una consulta popular bastante extraña. Nosotros, para hacer una lógica de análisis técnico, ¿no es cierto?, lo que hacemos es un análisis comparativo. Y comparemos finalmente con las cifras de la consulta popular de Guillermo Lasso, de acuerdo a Perfiles de Opinión igual, que es el recurso que estoy utilizando, ¿no es cierto? A semanas de la consulta popular de Guillermo Lasso, 74.5% de la gente estaba indecisa de cómo votar. El 76.8% no reconocía las preguntas y no sabía que había una consulta, y el 76% decía que no es útil finalmente o que no sería útil esa consulta popular. ¿Qué decían en enero finalmente sobre la consulta popular de Noboa? 74.6% de la gente conocía que iba a haber una consulta popular, 60.9% decía es útil, y en la mayoría de preguntas la intención del voto por el sí era del 90%. Una cosa supremamente interesante. ¿Qué nos dicen ahora las cifras de inicios de marzo? Que solo un 56%, no solo, sino que un 56%, ¿no es cierto?, de la gente ahora te dice, yo voy a leer la pregunta y con base a eso voy a decidir por qué votar. Solo un 21% te dice, yo voy a votar sí en todas las preguntas, y solo un 5% te va a decir, yo voy a votar no en las preguntas. Pero estas cifras que estás señalando implicaría que si esto se traslada al comportamiento del 21 de abril, significaría que no necesariamente la mayoría de gente está pensando en votar en plancha. No necesariamente. Esto te dice, digamos, esta encuesta específica a inicios de marzo. O sea, sí se puede discriminar, o sea, se nota que en esta encuesta de inicios de marzo
mucha gente está pensando en discriminar su voto. Eso es lo que te está diciendo la mayoría finalmente, ¿no? Wow. Y eso te conlleva a regresar a ver el registro de movimientos políticos que se inscribieron para hacer la campaña. Y donde no está Revolución Ciudadana. Primero donde no está Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano, pero además donde solo 3 movimientos políticos, Creo, no sé si quieras, digamos, basarte en el espaldarazo de Creo, Avanza, que es un movimiento que siempre se inscribe para votar sí en una consulta popular, y el Movimiento de Amigos se inscribieron por el sí, y solo Pachacuti por el no en todas las preguntas. El resto de movimientos, puntualmente por ciertas preguntas. Exactamente. Entonces, volvemos a ver la boleta en esta encuesta, y la única pregunta que perdería de acuerdo a este estudio cuantitativo es el de trabajo por horas, que dice un 43% de la gente votaría no. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que tú estás apostando, ¿no es cierto?, la sostenibilidad de tu gobierno, de tu popularidad y tu valoración de gestión en una consulta popular que tú no vas a controlar totalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la pregunta del trabajo por horas, ¿verdad? Ahí hay un nuevo clivaje. Empleadores y trabajadores, por ejemplo, ¿no? Es decir, los trabajadores van a optar, digamos, los sindicatos que se han inscrito, la CONAIE en sí misma, etcétera, por hacer campaña por el no, y me imagino con el empresariado por el sí. Eso ya no está como gobierno en tu ámbito de control. Claro, porque además está allí omnipresente el fantasma de la tercerización y la intermediación laboral, por el cual me parece a mí que la norma constitucional de 2008 en la constituyente de Montecristi fue al otro extremo. Totalmente. O sea, en lugar de, desde mi punto de vista, generar un control sobre ese empresariado muy cuestionable que generó abusos sobre la tercerización, la flexibilización e intermediación laboral, te fuiste al extremo de prohibir totalmente en lugar de reforzar los controles. Hoy está claro que tienes que debatir el tema, pero allí yo no le veo al gobierno con un papel, digamos, muy abierto, sino empresarios versus sindicatos. Exactamente. Ni siquiera trabajadores, sindicatos. De acuerdo. Y la CONAIE también, que ha anunciado finalmente su oposición. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que a la larga tú ya perdiste el control de ser el protagonista de una consulta popular que va a tener un claro antagonista. Aquí no hay una claridad finalmente, y eso quiere decir que el triunfo de la consulta popular también puede depender de una campaña que haga alguien más por el sí y por el no. Es más fácil para el gobierno tener como antagonista la Revolución Ciudadana porque tienen un lenguaje político los dos. ¿Cómo le haces oposición a movimientos sociales y a sindicatos, por ejemplo, desde el gobierno? Vas a requerir que lo haga el empresariado, finalmente. Entonces pierdes el control. Pero al final Correa lo hizo. Correa tenía como antagonistas a los sindicatos y al movimiento indígena. Bueno, Correa tenía como antagonista a todo el mundo. Por eso. De acuerdo. Pero no hablando de los políticos partidistas, sino de las organizaciones sociales. Sí, de acuerdo. Pero también tenía políticos. Entonces era más fácil, digamos, de establecer ese antagonismo entre iguales, digamos, del mismo ámbito, ¿no es cierto? O a la larga, digamos, era una distinta forma de establecer, ¿no es cierto?, el enfrentamiento, porque a la larga Correa, de una u otra manera, tenía presencia finalmente en todos los poderes del Estado. Entonces, era otro tipo de presencia política, ¿no es cierto? Pero lo que te quiero decir es que es altamente probable, o es medianamente probable, que el control de una campaña no esté solo finalmente en Carondelet, sino que haya otras ramificaciones. ¿Cómo tú aseguras ganar una consulta popular en la que tú no puedes controlar el total de la campaña? Ese es un problema. Metástasis, purga, encuentro y los supuestos chats que son atribuidos por Ronnie Aliaga a conversaciones con la fiscal general del Estado. Estos elementos, ¿cómo también configuran el debate político del momento, Pedro? Digamos, porque la justicia hay que incluir, digamos, el tema del caso Nené. El caso Nené, claro, la ruptura ya total, ahora sí creo que es un camino sin retorno, de la vicepresidenta con el presidente. Totalmente de acuerdo. Esos son, a mí me preguntaban si es que yo creo que, por ejemplo, en el caso Nené hay una incidencia de la política sobre la justicia. Yo no sé finalmente si es que hay un interés político ahí. Lo que sí sé es que hay efectos políticos, digamos, en eso, ¿no? Entonces, a la larga hay que sumarle un nuevo elemento en el que tú decías que va a enfrentar el gobierno, que quizás sea la elección de una nueva vicepresidenta o un nuevo vicepresidente. Esa es una nueva, finalmente, elemento que hay que poner en el análisis, porque eso conlleva el analizar la relación ejecutivo-fiscalía, por ejemplo, ¿no? Es súper interesante cómo la fiscalía sigue aumentando favores a favor del ejecutivo, eso se extrapola finalmente a un juicio político, y la relación ejecutivo-legislativo en el caso de tener que elegir a una vicepresidenta o un vicepresidente. Sin embargo, alguien tiene que decir esto finalmente. En el Ecuador, la criminología mediática se impone en todos los procesos judiciales. No importa para quién, a favor de quién. ¿Qué significa eso, Pedro? La criminología mediática es este fenómeno que analiza, ¿no es cierto?, la creación del perfil criminal, ¿no es cierto?, y la construcción, ¿no es cierto?, de la superación de las verdades mediáticas por sobre las verdades procesales, ¿no? Es decir, en este país, digamos, todo está dicho con base a chats, ¿no? Entonces, todo está dicho con base a chats. La fiscal general tenía una relación con el ex asambleísta y la fiscal general no quería involucrar a Guillermo Lasso en el caso de Encuentro. ¿Cuál es la prueba? Un chat.
Mayra Salazar y el ex asambleísta social cristiano, ¿cuál es la prueba? Un chat. Es decir, y todo finalmente se mediatiza y se digitaliza finalmente, ¿no? La criminología mediática ha existido siempre en el Ecuador, no es algo nuevo. Rafael Correa hacía criminología mediática en sus sabatinas, la fiscal general hace criminología mediática finalmente con sus declaraciones, todo el mundo hace criminología con sus mediática, tweets, ¿no? Con sus tweets. Algunos que creo que son innecesarios, ¿no? Pero además todo es superado finalmente por las verdades procesales. Es decir, nadie se sienta a analizar un expediente, todo el mundo ya es culpable antes de que finalmente inicie el proceso, construyes el perfil criminal, hay, digamos, la grandilocuencia de las cifras finalmente, ¿no? 200 elementos de juicio, 300 testimonios, es decir, hay que revisar cuáles han sido, digamos, los roles o el rol finalmente de estos procesos judiciales y sus efectos en la política, ¿no? Eso es absolutamente clave. ¿Qué piensa Pedro Donoso de la ruptura total de la vicepresidenta con el presidente? Verónica Abad ha dicho que le están forzando a que renuncie. Otros piensan que se está forzando a que se cocina una figura de juicio político. Yo realmente, constitucionalmente, yo no veo forma de llevar a juicio político a la vicepresidenta por esta instancia. O sea, inclusive si ella decide regresar de Israel al Ecuador sin autorización de la Cancillería y se aduce incumplimiento de funciones, esa no es causal para llevar a juicio político a la vicepresidenta, basta con revisar la Constitución. Por otra parte, cualquier intención de juicio político tiene que contar con el aval de la Corte Constitucional, igualito que pasó con Guillermo Lasso. Entonces yo no compro mucho el argumento del juicio político, pero ella dice, me quieren forzar a renunciar. ¿Pedro cree eso? Yo creo que el escenario más plausible finalmente es la renuncia, es decir, porque el juicio político pero no le están se configura... forzando. No lo sé, yo no puedo afirmar aquello, ¿no? Sin embargo, digamos, hay elementos bastante interesantes en los que podemos sobreponer que finalmente el rol del Ejecutivo tuvo un rol protagónico. ¿Cuál es uno de esos elementos para el análisis? El comunicado del Ministerio del Interior, ¿no? El Ministerio del Interior manifestó claramente que esta fue una acción de investigación de la Secretaría Anticorrupción, por ejemplo, ¿no? Es decir, días antes, horas antes, se cambió al gobernador de la SUAY, por ejemplo. Es decir, hay elementos que sí te llevan finalmente a construir una hipótesis de la relación de este mecanismo, de este proceso judicial con un interés del Ejecutivo, finalmente, ¿no? ¿Cómo llega Noboa a los 4 meses en el poder que cumplió el pasado sábado, Pedro? Yo creo que desgastado, creo que con unas cifras muy frágiles. ¿Desgastado? Sí, y lo estamos viendo en las cifras finalmente, ¿no? Es decir, ya empiezan... Aunque sigan siendo altas las cifras. Sí, porque el desgaste lo que te está demostrando es la caída de cifras. ¿Y es un desgaste muy acelerado o es un desgaste previsible para la coyuntura? No, yo creo que es acelerado. 11 puntos desde enero a marzo finalmente creo que es acelerado. También finalmente es acelerado este desgaste en el tema de la reacción de la ciudadanía con respecto a la consulta popular que decía, ¿no? Es decir, a finales de enero, 9 de cada 10 consultados por perfiles de opinión decía yo voy a votar sí en todas las preguntas finalmente, ¿no? Ahora hay, digamos, un cambio, ¿no? La caída de 11 puntos entre finales de enero y inicios de marzo de su valoración de gestión, creo que finalmente la circunstancia límite hace que el desgaste del presidente sea como mucho más agravado. Me envió un mensaje Ronnie Rodríguez, colega periodista y amigo, que me cuenta que en Teleamazonas esta mañana la ministra Mónica Palencia estuvo ahí, la ministra de Gobierno, acaba de señalar que los militares se mantendrán en las calles y las cárceles a pesar de que se acabe el estado de excepción ya que estamos en estado de guerra. O sea, tenemos el decreto 110 del estado de excepción que fue renovado el mes pasado. Claro, este mes en realidad fue renovado hasta el 8 de abril, me parece que es la vigencia. Y tenemos el decreto 111 que declara el país bajo conflicto armado interno. Entiendo que ese es el paraguas para mantener a los militares. ¿Cómo le ve? Bueno, ahí va a haber una tensión con la Corte Constitucional también. Yo creo que sí. Evidentemente. Entonces, el gobierno sigue cosechando finalmente tensiones con las funciones, ¿no?, del Estado. Es decir, una de las circunstancias y uno de los contextos también que hay que analizar es la profunda guerra interfunciones que hay en este país. El 2023, digamos, fue un año en donde tuvimos una profunda guerra interfunciones e intrafunciones. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con la discusión y la disputa de la justicia, que siempre es la función que todo apetito político se disputa. Entonces, creo que se abriría finalmente un nuevo frente. Pedro, y en un minuto, porque se me termina el tiempo, para cerrar. Ayer ocurre la primera baja en la vida del presidente Noboa. Desde el 23 de noviembre no había renunciado nadie. Ayer renunció. Pero no habían renunciado ministros. Porque hablamos de los gerentes. No, hablamos de y gobernadores y todo eso. Entonces, hablo de ministros del gabinete, del entorno más cercano del presidente. Ana Changuín decide renunciar. ¿Esa renuncia tiene algún significado político desde su óptica? Digamos, con base a su comunicado, porque ella lo que plantea es que seguirá colaborando con
el nuevo Ecuador, dice ella finalmente. Con ¿no? el proyecto político. Exactamente. Ahora, Y habla de razones personales para la renuncia. Ahora, nuevamente, finalmente, el gobierno no logra explicar esto, no logra comunicar esto, y los vacíos en comunicación y en política siempre alguien los llena. Entonces ahí saltan las especulaciones, digamos. Yo no podría especular al respecto, pero claro, es muy fácil que, digamos, ya empiecen especulaciones, ¿no? Vi ahí unos tweets que decían que esto tiene relación con los chats del caso Encuentro, porque ya había sido Pero eso me parece viceministra. recontra mega hiper forzado. O sea, no Totalmente sé de qué tiene acuerdo. que ver Ana Chanquín con los chats del caso Encuentro. Porque además el chat está el Claro, y ministro, la ¿no? relacionan Ella- con Francisco Jiménez porque ella fue viceministra. O sea, pero de los verdad. mitos incuban finalmente, ¿no? A mí me parece forzado. De acuerdo, pero los mitos incuban. Lo que quiero decir, yo tampoco creo aquello, pero lo que quiero decir es que es fácil crear un mito, ¿no es cierto? Claro. Es difícil desmitificarlo después, ¿no? Hay otros tweets que El daño decían... ya está hecho cuando se genera el mito. Exactamente. Hay otros tweets que decían esto está relacionado con su esposo, que es asambleísta de Construy. Es decir, si no sales a explicar de parte del gobierno finalmente cuáles son las razones, los mitos se van a incubar porque el espacio vacío, digamos, va a ser ocupado por alguien más. Pedro Donoso, gracias por el tiempo. No, gracias por la Un invitación. gusto que nos visite. Pedro Donoso, analista político, aquí en La Primera Hora, 8:31. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.